Quiera Dios permitirnos, concedernos poder seguir cantando de su gloria a través de la exposición de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, nos humillamos delante de ti en esta mañana. Entendemos que somos barro y tú eres Dios. Tú nos creaste, tú nos formaste, tú eres nuestro hacedor. Señor, líbranos de querer revelarnos ante ti. Señor, danos una perspectiva correcta de ti y de nosotros. En esta mañana vamos a hablar, Señor, de tu gloriosa persona, de tu majestad inescrutable, de las profundidades de tus riquezas y de tu sabiduría. ¿Quién somos nosotros, Señor, para proclamar tu nombre? ¿Quién es el hombre, Señor, para que tú le mires y le concedas el privilegio de hablar de ti? Ten piedad de nosotros, Señor, en esta mañana. Líbranos de toda insolencia, de toda arrogancia, de toda soberbia, de toda vanidad. Y que podamos, Señor, humillarnos delante de ti, entendiendo que somos polvo y tú eres Dios. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos hoy a continuar con la exposición de la epístola a los romanos. Estamos en el capítulo 9 y hoy tocamos quizás la doctrina o el pasaje más profundo de las Escrituras, que habla de la insondable soberanía de Dios. Así que, hermanos, ruego que dispongan su corazón para entender, que pidan a Dios auxilio para que Él pueda revelarse en sus mentes y en sus corazones. Acompáñenme al capítulo 9 de Romanos, vamos a estar dando lectura desde el verso 19 al 29. Romanos capítulo 9, verso 19 al 29. Dice la palabra del Señor: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Imaginemos un caso inédito, transmitidos por todos los canales de la televisión nacional, un caso de juicio oral y público. Van a ser juzgados
10 asesinos de niños, de inocentes. Son culpables, están parados delante del juez, el juez está a punto de dictar sentencia. ¿Qué es lo que nace en nuestro corazón? Nace un sentido de justicia, que ellos merecen ser condenados. Sin embargo, el juez, basándose en un estatuto, en la Constitución Nacional, que le permite hacer indultos una vez al año, decide librar a 2 de esos 10 de su sentencia. ¿Cuál es nuestro sentimiento? Que ellos merecían ser condenados. Que ese indulto que recibieron no era meritorio, era algo que ellos no merecían. Hermanos, esto es lo que Pablo trata de hacer en el pasaje de hoy. Él nos pone en la perspectiva correcta para lidiar con la soberanía de Dios. La humanidad no es una humanidad inocente. Él ya vino diciendo, Romanos 1 y 2, Él dejó sin excusa a toda la humanidad. Toda la humanidad es culpable. La iglesia de hoy necesita tener una perspectiva correcta de la humanidad y de Dios. Es cuando la iglesia no tiene una perspectiva correcta de la humanidad y de Dios que se revela insolentemente ante la soberanía de Dios. Esto es lo que Pablo intenta de ordenar con este pasaje. Trata de pone más bien a Dios en su lugar y a los seres humanos en su lugar. Contemplando entonces a una humanidad caída, Dios tiene total derecho de decidir a quién dar misericordia y a quién no. Como el juez, Él tiene esa autoridad. La misericordia no es un derecho, la misericordia es una gracia. El derecho de esos 10 condenados era la justicia, era que paguen por sus crímenes. Sin embargo, el juez decidió dispensar misericordia en base a su autoridad, soberanamente, sin que dependa de lo que las personas hayan hecho. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Elige a algunos pecadores para darles misericordia. A otros pecadores los abandona en su pecado, para que Él en el día final pueda manifestar su ira y hacer notorio su poder en el juicio a esas personas. Pablo nos dijo esto en el pasaje inmediatamente anterior. Dios le dijo a Moisés, y fíjense que esta respuesta de Pablo es a la objeción, entonces Dios es injusto. Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la misericordia no es un derecho. La misericordia está en las manos de Dios y Él la da al que Él quiere. A algunos da misericordia, a otros da justicia, pero a ningún pecador da injusticia. Unos reciben justicia, el pago por sus pecados. Otros reciben misericordia, el perdón de sus pecados. Y esa decisión la determina Dios desde antes de la fundación del mundo. No depende del que quiere, ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Eso es lo que Pablo dijo, hermanos. De manera que a quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. El versículo 18 de este capítulo. Entonces, el juez de toda la tierra, Génesis 18, 25, ¿no ha de hacer lo que es justo? Todo lo que hace Dios es conforme a su persona y a su propósito eterno. Por tanto, todo lo que hace Él es justo. Él es el juez de toda la tierra. Él es la justicia misma. Por eso todo lo que hace es justo. Nosotros no somos lo que definimos qué es justo y qué es injusto. Fíjense, hermano, que si nosotros juzgamos desde nuestra perspectiva,
qué es justo y qué es injusto, nosotros nos estamos poniendo como la medida. Como el agente que mide qué es justo y qué es injusto. Y esa posición, esa autoridad nosotros no la tenemos. Necesitamos reordenar nuestra perspectiva. Somos asesinos de niños que merecemos ser condenados a muerte. Sin embargo, Dios nos dio una misericordia que no la merecíamos. Nuestro asombro debe de ser del por qué Dios no tuvo misericordia. No del por qué Dios nos condena con justicia. Es esa perspectiva la que debemos de tener, y eso es lo que hace Pablo. Y eso es lo que hace Pablo en este pasaje. Dios siempre actúa conforme a su carácter, conforme a su persona, conforme a su propósito. Por tanto, todo lo que Él hace es justo. Él es el que define qué es justo y qué no es justo. Dijimos que Dios elige dar misericordia al pecador que Él quiera, y Dios elige abandonar en sus pecados para que sean condenados al pecador que Él quiera. Eso está en sus manos. Eso está en las manos de Dios. Es determinación de Dios, sujeta a su soberana voluntad según su beneplácito. Eso es lo que la Biblia enseña. Puede no gustarnos, puede que no entendamos, pero eso no niega lo que la Biblia enseña. Y si creemos que la palabra, que la Santa Escritura es la palabra de Dios, debemos de someternos a ella, aunque no las entendamos, aunque no las podamos comprender totalmente. El propósito, hermanos, de todo lo que Dios hace, no es la salvación de la humanidad. Ese es otro error que debemos de ordenar en nuestra mente. Ese es un bien nada más que nosotros recibimos de Dios en su propósito. El propósito real de la historia de la redención es que Dios dé a conocer su nombre. Ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere. Llenar a la tierra del conocimiento de su nombre. Eso afirma los salmos, eso afirma los profetas, eso afirma el mismo Jesús, quien es la misma gloria del Dios invisible. ¿Y cómo Dios le da a conocer? Desplegando sus atributos. Ahí conocemos cómo es Dios. Su justicia, su ira, su santidad, su misericordia, su benevolencia y todos sus atributos. Esa es la manera que Él se glorifica. La gloria de Dios no es otra cosa que el despliegue de sus atributos. No es otra cosa que el darse a conocer a sus criaturas. Y ese es el propósito final. Y Él lo hace a través de la salvación y lo hace a través de la condenación. Él se glorifica en ambas cosas. Él se da a conocer en ambas cosas. Hoy Pablo nos dice entonces que Dios es soberano sobre todo, en todo lo que hace. Dios es soberano en la manera de utilizar a sus criaturas. Eso es lo que vamos a ver del verso 19 a 21. Dios es soberano en la manera de desplegar su gloria. Versos 22 y 23. Y Dios es soberano en la manera de conformar a su pueblo. Versos 24 y 29. Dios decide soberanamente elegir a pecadores entre los judíos y de entre los gentiles para salvación. Dios decide soberanamente dejar en sus pecados para condenación de entre los judíos y de entre los gentiles. Y todo lo hace para su gloria. Así entonces, vamos al primer punto, versos 19 y 21. Dios es soberano en la manera de utilizar a sus criaturas. ¿Por qué vamos a inculpar a Dios? Hay una objeción acá. Pablo, como un experto maestro, se adelanta a las objeciones de sus afirmaciones. ¿Cuál era la afirmación inmediatamente anterior que Pablo había hecho? Que Dios da misericordia a quien Él quiere y que Dios endurece a quien Él quiere. El verso 18. Es a esa afirmación que Él se adelanta a la posible objeción. Que es una objeción quizás que todos no las hicimos alguna vez.
Y hermanos, no está mal hacerse preguntas sinceras, con tal que lo hagamos con toda reverencia. Lo que Pablo aquí reprende es una actitud insolente y de irreverencia, una actitud de rebeldía ante Dios, una actitud de demanda ante Dios, una actitud de querer ponerle a Dios en una condición que tiene que rendir cuentas al hombre de lo que hace. Esto es lo que Pablo reprende aquí en este pasaje. Ahora, si pensamos, ¿a qué posible doctrina puede ser esta objeción? Porque hay dos maneras de interpretar este pasaje. Hay un grupo que dice que sí está bien, Dios elige quién ha de ser salvo y Dios abandona a los demás, pero lo hace en base a que Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. Ahora, si nosotros tenemos esa doctrina, esa postura que Dios elige conforme a lo que Él ve en un futuro, ¿se puede plantear esta objeción? ¿Es válida entonces la objeción que Pablo se adelanta? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios está siendo justo, está actuando conforme a lo que Él sabe que el hombre va a hacer. O sea, si el hombre va a creer, Él le salva. Y si el hombre no va a creer, Él le condena. Ahí no hay ningún reclamo. Nadie puede reclamarle a Dios, pero ¿por qué le culpas al hombre si al final hacen lo que vos querés? ¿Se entiende, hermano? No tiene sentido. Esta objeción solamente responde a la doctrina de la soberanía absoluta de Dios. ¿Cuál es la doctrina de la soberanía absoluta de Dios? Lo que Pablo ha venido desarrollando desde el verso 14. Que Dios, antes de que existan, antes de que hagan algo bueno o malo, escogió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Escogió salvar a Jacob y rechazar a Esaú, abandonándolo en su pecado para que termine en la condenación. Y eso antes de que ellos hagan alguna sola obra, sin depender ni de su fe, ni de su arrepentimiento, ni de sus obras, sino por la soberana determinación de Dios. Es a esa doctrina que cabe esta objeción. Porque aquí dice, ¿por qué Dios entonces va a culpar a las personas por no responder si al final ellas están haciendo simplemente lo que Él determinó? Esa es la objeción del verso 19. Esa es la objeción, hermanos. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Fíjense cómo Pablo responde con un poco de dureza, por así decirlo, porque no responde directamente su pregunta. Simplemente pone en orden las cosas. Dice, mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios de lo que Él hace y cómo lo hace? ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo Él va a usar a sus criaturas? ¿Quién eres tú? A Job le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuando fundé sus bases, cuando puse límite a los mares. A ver, respóndeme, Job, ¿dónde estabas tú? Eso es lo que enseña, hermanos, todas las escrituras. ¿Quién eres tú, oh hombre? Y fíjense, la figura que usa Pablo es una figura muy conocida por los judíos y muy usada en sus ilustraciones. Los profetas, tanto Isaías como Jeremías, usaban la ilustración del alfarero. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. Y imagínense en sus mentes, hermanos, está el alfarero agarrando el barro y dándole forma. Y el barro le mira al alfarero, ¿qué es lo que haces? Qué torpe que sos, así no es. Esa es la ilustración que hace Pablo. Hermanos, nosotros somos barro. Somos barro y Dios es nuestro hacedor. Él nos formó del polvo de la tierra. Él nos hizo. Él nos moldeó, Él nos dio forma y Él decidió de qué manera nosotros íbamos a servir en su propósito de darse a conocer a sus criaturas en el despliegue de sus atributos para la alabanza y la gloria de su nombre. Él es el que decide de qué manera sus criaturas van a servir en ese propósito.
Es muy importante que tengamos en mente el verdadero propósito de Dios. Si Dios nos hizo entonces, Él tiene todos los derechos del autor. Siempre usamos esa imagen. Si tú compones una música y registras a tu nombre, tú puedes hacer de esa música lo que quieras. Si tú pintas un cuadro y lo patentas, pones tu nombre, tú puedes hacer de ese cuadro lo que quieras. Si quieres lo puedes usar de tapete. ¿Quién te puede decir algo? Es tuyo, tú lo hiciste. Te pertenece a ti. Bueno, hermanos, Dios nos hizo. Le pertenecemos a Él. Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera. Y nosotros no podemos pedirle cuentas. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. En Daniel 4:35, un pasaje conocidísimo, cuando Nabucodonosor vuelve en sí después de haber sido insolente con el Dios de los cielos, dice él: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, hasta un incrédulo, un pagano como Nabucodonosor tiene una perspectiva más correcta de Dios y de la humanidad que la iglesia de hoy. Eso es lo triste. Nabucodonosor entendió quién es Dios y quiénes son los hombres. Dios usa a naciones enteras conforme a su propósito. No solamente a las personas. Dios usa a imperios conforme a sus propósitos. Dios hace lo que quiere con los habitantes de la tierra. Y Él lo ha determinado. En Isaías 14:24 dice que se hará de la manera que Él lo ha pensado. Y será confirmado como lo ha determinado. ¿Y quién lo va a impedir? ¿Quién le hará retroceder? Son palabras del profeta. No, pero eso es una visión del Antiguo Testamento. Ahora Dios en el Nuevo Testamento es todo amor y tiene en cuenta los sentimientos de las personas y la voluntad de la persona determina su destino. Bueno, en Mateo 13, cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas, Él le responde en el verso 11: a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, mas a ellos no. Hermanos, la enseñanza en parábolas era un juicio de Dios para ocultar la verdad del Evangelio. Dios determinó rechazar a la mayoría de los judíos en ese tiempo. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y ha revelado Dios su voluntad en el transcurso de la historia, que solo un remanente sería salvo. En ninguna parte del Antiguo Testamento dice que todo Israel iba a ser salvo. Siempre dice que Dios iba a juzgar a su pueblo y que iba a salvar a un remanente. Los profetas siempre hablan solamente de un remanente. Y ahora era el tiempo de la salvación. El Cristo, el Mesías, ha venido, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje de Cristo. El reino ha llegado. Juan 5 dice también que el Hijo da vida a quien Él quiere. Fíjense en dónde está la determinación, en que alguien se arrepiente y crea, no, en que Dios quiera darle vida, para que luego se arrepiente y crea. En última instancia, la decisión de todo está en las manos de Dios. Dios usa a sus criaturas como Él quiere, conforme a sus propósitos. En Proverbios 21, cito, hermanos, muchos versículos para que puedan tener ustedes a dónde recurrir y mirar y comprobar por ustedes mismos. Dice que como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Imagínense, hermanos. Imagínense, construís un ducto del agua y derramás el agua. El agua sigue su curso normal, libre, conforme a la gravedad, a la física. Él va.
pero el canal le determina el rumbo. Y así dice que es el corazón del hombre en las manos de Dios. Que al final, todas sus acciones, que son libres de Él, que son conforme a sus deseos pecaminosos, al final Él por encima las utiliza para sus propósitos, para darse a conocer, para desplegar sus atributos, para su gloria. Ese es nuestro Dios, hermanos. Conozcamos al Dios que adoramos. Y vemos esto en todo el Antiguo Testamento. En Isaías 10 dice que Asiria era vara y báculo de Dios. ¿Para qué? Para traer juicio sobre Judá. Y dice que aunque él no sepa, aunque Asiria no sepa que es siervo de Dios, en realidad él está cumpliendo el propósito de Dios. Y además dice Dios, después de que él derrame su juicio, que cumpla su propósito, al final yo le voy a castigar otra vez por sus pecados. Porque él no lo hizo con intenciones buenas, él lo hizo con crueldad y con maldad. Pero yo usé su crueldad y su maldad para mis propósitos. Mas ahora también, porque soy soberano, lo hago responsable de sus actos. Y voy a condenar a Asiria por su crueldad. Isaías 10, léanlo desde el 5 en adelante. De Nabucodonosor, ¿saben con la crueldad que conquistaba Nabucodonosor? En Jeremías 27:6, Dios le llama a su siervo. ¿En qué sentido? De que él abría las puertas, de que él hacía que Nabucodonosor conquiste otras naciones. Dios lo estaba usando para su propósito. Aún la conquista de Judá. Aún la conquista de Judá estaba dentro del propósito de Dios. Para mostrar su ira y hacer notorio su poder. De Ciro, Isaías 44:28 dice que iba a cumplir todo lo que Dios quiere. Hermano, estaba hablando de reyes paganos. Proverbios nos dice que el corazón de los reyes es como el agua dentro de un canal, que Dios lo dirige hacia donde Él le place. Es lo que estamos haciendo, estamos verificando lo que dice Proverbios en las narrativas del Antiguo Testamento. Ciro hizo todo lo que Dios quería. Dios determinó que Ciro iba a ser el que iba a liberar a Judá para que ellos puedan reconstruir la ciudad y el templo. Y eso lo hizo porque Dios lo ordenó de esa manera. Y fue profetizado por Isaías muchísimos años antes que ocurra. 200 años antes que ocurra, aproximadamente. Esto es lo que se conoce en teología como la doctrina de la concurrencia. ¿Qué es la doctrina de la concurrencia? Que los seres humanos obran libremente, sin coerción. Dios no obliga a nadie, no somos títeres, hermanos. Hacemos lo que queremos. Las personas desean el mal y por eso lo cometen. Sus deseos son pecaminosos, sus pensamientos son pecaminosos. Y actúan conforme a sus deseos. Ellos no saben que a fin de cuentas están gobernados por un Dios soberano. Y que por más que sus acciones sean malas, no pueden arruinar sus propósitos eternos. Hermano, para Dios no es una sorpresa la maldad ni el pecado. Él lo gobierna de alguna manera. Ahora, la Biblia no nos dice cómo. Y eso es lo que nos irrita, ¿verdad, hermanos? Pero si pensamos, la Biblia afirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Tú entiendes cómo se armonizan esas verdades? Dime la verdad, porque yo no. ¿Pero por qué la creemos? Porque la Biblia lo dice. Asimismo también es esta doctrina. Dios gobierna aún sobre la maldad del mundo y hace responsable al hombre por su maldad. Así de soberano es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Vamos a ver un caso más específico para ilustrar mejor esta doctrina. Todos conocen al José, el hombre del saco de colores, de la túnica de colores. Bueno, en Génesis 50-20, dice, cuando él se reconcilia con sus hermanos,
vosotros pensasteis mal contra mí. Fíjense, ¿cuál era la intención de sus hermanos? El mal hacia José. La maldad. Algunos querían matarlo y otros lo vendieron como esclavo. Ellos pensaron mal. Dios, la soberanía de Dios no exime la responsabilidad del hombre. Vimos también cómo iba a castigar a Asiria por su maldad. Y luego dice, mas Dios lo encaminó a bien, como un canal. Dirige el agua hacia donde a Él le place. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos de José eran culpables de pecado y de maldad. Dios no eximió su responsabilidad. Sin embargo, Dios usó esa maldad para su propósito. ¿Cuál era su propósito? Primeramente, salvar a Jacob, a Israel y a las otras naciones de la hambruna que iba a venir, para que no desapareciera la nación por la cual iba a venir el Mesías. Al hacer eso, ¿qué hizo también Dios? Hizo que Jacob pudiera subir a Egipto. ¿Para qué? Para que Israel se pudiera multiplicar. Para que luego pueda ser esclavizado. Para que después pueda haber, para que Dios luego pueda intervenir poderosamente en uno de los hechos más relevantes de la historia de la redención. Fíjense, hermanos, que esa maldad de los hermanos de José, Dios lo usó para su propósito. No iba a ocurrir nada de eso si no había la maldad de los hermanos de José. Y vamos a pensar un poco más en esto, hermanos, para entender bien esta doctrina. Dice un famoso dicho, que por falta de un clavo se perdió la herradura. Y por falta de la herradura se perdió el caballo. Y por falta del caballo se perdió el jinete. Y por falta del jinete se perdió la batalla. Y por perder la batalla se perdió el reino. Ahora, un caso particular, la túnica de colores que Jacob le regaló a José. Si no hubiera túnica, no iba a haber celos. Si no hubiera celos, no había la traición de los hermanos de José para venderle como esclavo a los madianitas. Si José no era vendido como esclavo a los madianitas, nunca iba a subir a Egipto. Si José no subía a Egipto, nunca iba a conocer a Potifar. Si José no conocía a Potifar, nunca iba a terminar en la cárcel a causa de su esposa. Si José no terminaba en la cárcel, nunca iba a interpretar los sueños del panadero y el copero de Faraón. Si José no hubiese interpretado esos sueños, nunca hubiese conocido a Faraón e interpretar sus sueños. Si José no hubiese interpretado los sueños del Faraón, nunca hubiese sido gobernador de Egipto. Si José no hubiese sido gobernador de Egipto, Jacob nunca iba a subir a Egipto. Si Jacob nunca hubiese subido a Egipto, no hubiésemos tenido Éxodo, ni Moisés, ni ley, ni los profetas, ni Cristo. Ahora, ¿crees que el caso de la túnica fue una simple coincidencia que escapó del gobierno de Dios? ¿Crees que Dios no controla hasta los más mínimos detalles de la vida para cumplir sus propósitos eternos? Hermanos, este es nuestro Dios, un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas. Aún la maldad y el pecado están bajo su gobierno. Aún Satanás es siervo de Dios, aunque él no lo sepa. Y eso nos ilustra la historia de Job. Dios todo lo dispone para darse a conocer, desplegando los atributos para la gloria y alabanza de su nombre. Y vamos hacia el segundo punto. El segundo punto, hermanos, vimos ya cómo Dios usa para honra y para deshonra a los vasos de barro. Y el segundo punto, vamos a ver que Dios es soberano también en la manera de desplegar su gloria, como Él va a hacerlo. Dice
¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y aquí está diciendo, ¿qué si Dios hoy soporta la maldad de las personas para que luego en el juicio final Él pueda mostrar su poder, Él pueda mostrar su ira y glorificarse de esa manera? ¿Qué si Dios quiere hacerlo de esa manera? Dios es soberano en la manera de desplegar su gloria. Y esto es lo que hizo con el ejemplo que puso en este capítulo. En el versículo 17 dice, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué le levantó Dios a Faraón? ¿Para qué Dios le puso a Faraón en ese momento de la historia, en ese lugar? Para mostrar su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Acá vemos el propósito de Dios, darse a conocer, desplegando sus atributos. ¿Qué atributos desplegó en Faraón? Su ira y su poder. ¿Acaso todo Canaán no temblaba cuando el ejército de Israel iba rumbo a las ciudades, diciendo, hemos escuchado lo que tu Dios ha hecho con el Faraón y su ejército? Fíjese que el Faraón era el hombre más poderoso en aquel tiempo. Y Dios se dio a conocer mostrando su poder y derrotando, aplastando al imperio del momento. Dios decidió darse a conocer mostrando su ira y su poder en Faraón. Y para eso lo levantó. Él decidió endurecer a Faraón, porque antes que Moisés se vaya, 2 veces Dios le dijo en Éxodo que él iba a decirle a Faraón para que le quería a su pueblo, pero que Dios iba a endurecer su corazón antes de que ocurra. Dios ya le había dicho a Moisés lo que iba a suceder. Y pueden leer esta historia, hermanos, Éxodo 4 al 14, está toda la historia del trato de Dios, Moisés y Faraón. Dios decide la manera en que va a desplegar su gloria. Y esto también está en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios que levantó al Faraón, es el mismo Dios que rige hoy, que gobierna hoy, al que adoramos hoy. En Lucas 22 dice que el Hijo del Hombre va, palabras de Jesús, según lo que está determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Fíjense, el hijo de perdición estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que iba a ser Judas. Sin embargo, Dios lo hace responsable. ¿Por qué? Y porque Él es soberano. Y Él puede hacer con sus criaturas lo que Él quiere, porque Él puede desplegar su gloria como Él quiere. Ese es nuestro Dios. Incluso, hermanos, podemos decir también, haciendo la analogía del clavo, que sin Judas no hay cruz, no hay traición, no hay cruz, no hay perdón de pecados, no hay redención, no hay cielo, no hay alabanza. Sin el rechazo de los fariseos y la crucifixión de los romanos tampoco, sin la intervención de ellos. Todo lo ha determinado Dios, pero eso no exime la responsabilidad del hombre. Al contrario, la establece. ¿Por qué somos responsables? Porque Dios lo dice. Y porque Él es el que manda. ¿Podremos nosotros acaso, barro, contender con Dios, al que nos formó, a nuestro Hacedor? En Hechos 22-23 quizás esté el pasaje más claro en cuanto a esto. A este, dice Pedro, a Jesús, entregado por quién? Por los judíos, por los romanos, ¿por quién? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién es el que entregó a Jesús? Dios quiso quebrantarlo, dice Isaías 53. Yo doy mi vida porque yo quiero, nadie me la quita, dijo Jesús. Y si quiero la vuelvo a tomar. Son palabras de Jesucristo.
Pero fíjense, aunque fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento, luego Pedro en el mismo versículo, hermanos, en el mismo versículo donde afirma la soberanía absoluta de Dios, dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole. Los hace responsables. ¿Puedes entenderlo? Yo no. ¿Cómo armoniza? Yo no. La Biblia no te dice cómo armoniza. Simplemente te dice que así es. ¿Y quién somos nosotros, simples hombres, para contender con Dios? ¿Acaso el barro puede decir al alfarero: ¿por qué me haces así? Esa es la respuesta. ¿Podemos inculpar a Dios? No. Y aquí podemos hablar de un tema un poco profundo, podemos navegar en aguas profundas, pero de todas maneras no vamos a resolver el misterio. Pero quizás podemos tener un poco más de barandas de donde agarrarnos. Y es del orden de los decretos divinos. Según la Biblia enseña, hay un orden no cronológico, no en el tiempo, sino lógico en la mente de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios, antes de la existencia del tiempo y de la materia, antes que exista el mundo, las personas, el cosmos, las estrellas, Él en su mente determinó la existencia humana, la existencia de la creación. Y Él en su mente ordenó la caída. No siendo responsable, Dios no es el creador del mal. Dios no crea incredulidad en el corazón de las personas. Dios no es el origen del mal, ni puede ser culpado del mal, ni tienta a nadie, dice Santiago. Sin embargo, Él ordenó la existencia del mal, permitiendo la caída, antes de que ocurra. Antes de que ocurra. Pregunto, si Dios no quería que el pecado entrase al mundo, ¿el pecado podía entrar? No, porque si no deja de ser Dios, si no, no tiene el control sobre todas las cosas. Todos estos pasajes que leímos no tienen sentido. En alguna manera era la voluntad secreta de Dios, no lo sabemos por qué, no nos está revelado. Recuerden, de Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios. En alguna manera era su voluntad que el pecado existiese con un propósito. En alguna manera. Por eso Él permitió la caída. Y en un orden lógico en la mente de Dios, después de permitir la caída, contemplando a una humanidad caída, contemplando a una humanidad condenada bajo su ira, sin excusa, es que Él se determina a elegir a algunos pecadores para darle misericordia y salvarlos. Y a los demás que ya están en ese estado caído, que ya nacen condenados, porque eso dice la Biblia. Romanos 5 nos explicó que por Adán entró el pecado y que en realidad ya nacemos todos en condenación. Y si sería más humanamente hablando racional, empezar a pensar en Adán, que querer inculpar a Dios de injusticia, ¿verdad? El pecado entró por nada, ya nacemos en condenación. Simplemente lo que Dios hizo es seleccionar a algunos pecadores condenados a muerte, salvándolos. Y al resto, Él los abandonó en sus pecados. Y cuando van a ser juzgados en el juicio final, van a ser juzgados por sus pecados. Y Dios ahí va a mostrar su poder. Dios ahí va a hacer notorio su poder, va a mostrar su ira. Y va a hacer también que su misericordia, en contraste con su ira, brille mucho más. Ese es el propósito final. Eso es lo que dice en el versículo 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y fíjense que hay acá una pequeña y sutil diferencia. Porque en los vasos de gloria que reciben misericordia dice que Él preparó. Él intencionalmente los regeneró y cambió su corazón y les dio misericordia. En cambio, a los vasos de destrucción, de ira,
dice que están preparados nada más. Y esto en gramática, en el griego original, el verbo está en pasivo. En pasivo quiere decir que recibe una acción, pero no nos dice quién es el que ejecuta esa acción. En cambio, en los vasos de misericordia nos dice claramente que fue Dios el que los preparó. Hay una diferencia ahí, hermanos, de gramática. Esto es intencional. Esto es para mostrarnos que la forma en que Dios, de alguna manera, rechaza a las personas antes de la fundación del mundo para que sean condenados, es distinta de la manera en que Él determina elegir a algunas personas para ser salvas. Cuando Él elige, Él actúa de manera intencional en el corazón de las personas, regenerándolas, cambiándolas, dándoles vida, dándoles la capacidad para arrepentirse y creer en Cristo. En cambio, aquellas personas que son condenadas desde antes de la fundación del mundo, porque eso enseña este pasaje, hermanos, si no, no tiene sentido la objeción del versículo 19. Simplemente lo que Él hace, Él los pasa por alto. Él no crea incredulidad en sus corazones. Él simplemente los abandona en sus pecados. Y eso dice Romanos 1. Los abandona en sus pecados para que terminen en un juicio final donde Él va a mostrar su ira y hacer notorio su poder en la condenación. ¿Para qué? Para que las riquezas de su gloria brillen mucho más sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. O sea, eso le va a dar un brillo aún más espectacular a su misericordia, a cómo Él decidió salvar a las personas. Personas que eran culpables de pecado, que merecían ser condenadas. Él las salvó por pura gracia, por su soberana y determinada voluntad. No dependiendo del que quiera ni del que corra, sino simplemente porque decidió amarlas. Y a los otros los abandonó en sus pecados. El punto está entonces en entender, hermanos, que cuando Dios elige y abandona, Él ya contempla a una humanidad caída. Para darle un rótulo, un nombre a esto en teología se llama infralapsarianismo. Infra es por debajo y lapsarianismo viene de lapsus, que es caída. O sea que Dios elige y abandona después de la caída. Esa es la postura de esta iglesia y de la mayoría de los teólogos reformados. Es la manera en cómo Dios obra. Es la manera en cómo Dios salva. Ahora, no tenemos la respuesta del por qué Dios en sus propósitos quiso que el pecado esté en el mundo. Lo que sí sabemos que de alguna manera Él lo quiso. Ahora, podemos agarrar su palabra y comprender algo más, y específicamente en este pasaje. Hagamos una reflexión teológica, hermanos. Sin pecado, ¿íbamos a tener ira? Sin pecado, ¿íbamos a tener misericordia? Entendiendo la misericordia como un perdón no merecido. Sin pecado, ¿íbamos a tener justicia? Justicia en el sentido de vindicación, de dándole a aquel asesino de niños su merecido. No, hermanos. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que la presencia del pecado en la creación hace que podamos conocer a Dios mucho más de lo que podíamos haberle conocido sin la existencia del pecado. Hace que Dios despliegue más atributos que sin la existencia del pecado no iban a ser desplegados. Y el fin del hombre, hermanos, es conocer a Dios. Si el propósito de Dios es darse a conocer, ¿cuál es el fin del hombre? Conocer a Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jeremías 9:24 dice, el que se gloríese en conocerme y en entenderme que yo soy Dios, que hago justicia, misericordia y juicio. Sin pecado no hay esas cosas. Entonces entendemos en algún punto que la existencia del pecado
en algún punto es porque Dios lo quiso, hace que Dios despliegue mucho más sus atributos y nos muestre mucho más su gloria, y hace que nosotros en aquel final podamos apreciar mucho más su misericordia. Hace que brille aún mucho más porque es totalmente inmerecida. No es porque somos buenos, no es por algo que deseamos, no es por algo que hicimos. Dependió absolutamente de la decisión de Dios en la eternidad pasada. Y eso, hermanos, debe de hacer que nos postremos en adoración. Dios te eligió porque a Él le plació hacerlo. Y no hay ninguna explicación. Simplemente porque Él quiso hacerlo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. A eso es lo que debe llevarnos la doctrina, la soberanía de Dios. No a rebelarnos contra Él, no a ser insolentes y arrogantes, sino a postrarnos en humillación y adorar por lo que es nuestro Dios. Dijimos, sin embargo, hermanos, aunque el pasaje no habla de este punto, pero es importante, que la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. No lo hace. La Biblia enseña claramente en toda la Escritura que los hombres son responsables de sus acciones. Son agentes morales, los cuales van a rendir cuentas delante de Dios en un juicio final. No anula la responsabilidad del hombre. Y esto se conoce en teología como compatibilismo. Le doy los nombres, hermanos, para que ustedes puedan buscarlo e investigar mejor. Compatibilismo. ¿Qué es el compatibilismo? Que la Escritura enseña indefectiblemente que Dios es soberano absolutamente todo, tanto en la salvación como en la condenación. Y que la Biblia también enseña del que el hombre es un agente moral responsable de sus acciones y que va a rendir cuenta a Dios. Estas dos verdades están claramente enseñadas en las Escrituras. Y ambas deben ser creídas y tomadas por nosotros. Ambas deben ser creídas y tomadas por nosotros. Ambas, hermanos. Sin olvidar que a fin de cuentas, el que elige quién va a ser Moisés y quién va a ser Faraón es Dios. Y eso debe llevarnos a adorarlo. Eso debe llevarnos a humillarnos delante de Él. Toda la Escritura enseña esta verdad. Toda la Escritura. Y Pablo vuelve a hablar de esto en Romanos. Vuelve a hacerlo. Fíjense en Romanos 11:7, en el mismo contexto del trato de Dios con Israel. Recordemos, hermanos, que aquí lo que Pablo está tratando es la incredulidad de Israel, de cómo la incredulidad de Israel se ajusta a las promesas de Dios, a las promesas que Dios le hizo a Israel en el pasado. Ya vimos de que Dios nunca dijo que todo el Israel étnico iba a ser salvo, sino que había un Israel dentro del Israel étnico. Había un Israel espiritual, había un verdadero Israel, el remanente, el que sería salvo. Y fíjense que dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Pero quién lo alcanzaron? Los escogidos. Sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Es el mismo principio. Es la misma verdad. Y para asegurar el 8 como está escrito, ¿quién es el que hizo esto? ¿Quién es el que marcó la diferencia entre quienes son escogidos y quienes son endurecidos? Dios. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Pablo está diciendo que la incredulidad de Israel no anula las promesas de Dios, no anula la justicia de Dios, menos todavía la soberanía de Dios. Al contrario, dice que está bajo la soberanía de Dios.
La incredulidad de la mayoría de los israelitas está bajo su soberanía. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no anula su justicia, no anula su fidelidad, no anula sus promesas. Al contrario, las cumple. Porque él ya lo había dicho antes, que así iba a ser. Dios es el factor decisivo, no nuestra voluntad. No es que Dios vio en el futuro quién iba a creer y quién no. Eso no es lo que enseña Romanos 9. Si no, no tiene sentido la objeción, ya dijimos eso. Es Dios que determina por su soberana y determinada voluntad, por su determinado consejo y anticipado conocimiento. ¿Quién va a ser endurecido y quién va a ser escogido para recibir misericordia? Podemos hacer un repaso de nuevo. Escogió a Isaac y no a Ismael. Escogió a amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Acá vemos que los escogidos sí respondieron al Evangelio y los endurecidos no, porque Dios le dio espíritu de estupor. Y también vimos que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Son todas afirmaciones de Pablo, no mías. Dijimos, hermanos, que Dios ordena la existencia del mal para poder darse a conocer aún mejor, para desplegar más atributos, para que su gloria aún sea más grande. Para eso le levantó a Faraón, para que su nombre sea conocido. Y vemos ese principio en las plagas. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? El ganado de Egipto murió, el ganado de Israel no murió. Egipto estuvo en oscuridad, Israel tenía luz. ¿Recuerdan, hermanos? Solamente en Egipto cayó granizo, en la tierra de José no cayó granizo. Solamente a Israel Dios le reveló que debía de pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero para que sus primogénitos no mueran. A Egipto no. Entonces, en la existencia del mal, Dios se glorifica aún más en cuanto a que muestra su ira, hace notorio su poder y hace que las riquezas de su gloria tengan aún un brillo mayor sobre la ira de Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Imagínense el cielo, hermanos. Hoy, ahí si sales afuera y miras arriba, no ves ninguna estrella, ¿verdad que no? Sin embargo, las estrellas están ahí. ¿Cuándo brillan las estrellas? Cuando cae la noche. Cuando tienen una oscuridad de fondo. El mal está de fondo. La ira de Dios está de fondo. Su poder está de fondo. Y las riquezas de su gloria en su misericordia pueden brillar aún mucho más. Ese es el propósito, según este pasaje de Dios, para que las riquezas de su gloria sean aún más notorias en sus vasos de misericordia. Hay un propósito en todo lo que Dios hace, aún en la túnica de colores. Lo que Pablo agrega aquí en el versículo 24 en adelante, aquí es como que como que Pablo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a conectarnos otra vez con el verso 13. Porque Pablo entró en una pequeña diatriba, en un pequeño debate para defender el carácter de Dios, la justicia de Dios, diciendo de que Dios no es injusto y que Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Y ahora es como que retorna a la conformación de su pueblo. ¿A quiénes son su pueblo? Y cómo eso se relaciona con la incredulidad de Israel. Y Pablo nos dice que a esto que Dios ha escogido soberanamente desde antes de la fundación del mundo, de entre estos pecadores también están los gentiles. O sea, nosotros. Nosotros también fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y formamos parte entonces del verdadero Israel.
Porque Pablo ya nos dijo, no es israelita todo aquel que desciende de Abraham, sino los hijos de la promesa. Y en Gálatas 3 nos dice que por la fe nosotros somos hijos de la promesa y descendientes de Abraham. Por tanto somos el verdadero Israel. Y el versículo 24 aplica esto a los gentiles, a los cuales también ha llamado irresistiblemente Dios. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo está diciendo que Dios es soberano en la manera de conformar su pueblo como a Él le place. Si Dios quiere formar su pueblo con judíos y gentiles, ¿quiénes son los judíos para reclamarle? Dios lo puede hacer porque Él es soberano. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y además, hermanos, es interesante cómo Pablo aplica a la profecía de Oseas en los versos 25 y 26. Ahí está citando Oseas 2:23 y Oseas 1:10 respectivamente. Pablo está citando unas palabras de juicio sobre el pueblo de Israel, sobre Efraín, sobre el reino del norte. Dios había traído un juicio sobre el reino del norte, ¿recuerdan? Habían sido destruidos por el imperio asirio. ¿Qué pasó con ese reino? ¿Alguna vez pudo retornar del exilio? No. Hemos estudiado Oseas en Panorama del Antiguo Testamento. El reino del norte se perdió en la historia. Se mezclaron todos, se volvieron samaritanos, eran impuros, ya no sabían más su linaje. Esa es la realidad del reino del norte. Nunca se cumplió las palabras de Oseas en el reino del norte. Nunca hubo la restauración que él menciona en estos pasajes. Dios le había dicho que ellos ahora iban a ser, no iban a ser más su pueblo, que no iban a ser más amados y que Dios iba a traer un juicio sobre ellos. Y lo hizo de una manera muy especial, haciéndolo a Oseas contraer matrimonio con Gomer, una prostituta, y dando nombre a sus 3 hijos, que eran hijos de prostitución. Y los nombres de cada 3 hijos, esos 3 hijos, era lo que Dios le hablaba al pueblo. Y Dios le decía ahí que ha derramado su juicio, que ahora ellos ya no eran su pueblo, que ahora ellos ya no eran amados por Dios. Sin embargo, más adelante Oseas dice que él iba a restaurar de nuevo a Israel. Y aquellos que no eran pueblo iban a volver a ser pueblo. Aquellos que eran no amados iban a volver a ser amados. Y aquellos que no eran hijos de Dios iban a volver a ser hijos del Dios viviente. Sin embargo, esa profecía nunca se cumplió. Porque el Israel del norte, el imperio del norte nunca fue restaurado. Se perdió en la historia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aplica esa restauración profética a los gentiles, a la inclusión de los gentiles, hermanos. El verdadero Israel que iba a ser restaurado iba a estar conformado de judíos y gentiles. Esa restauración que Dios habló a través de su profeta Oseas, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se cumple en la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles. Y esto es muy importante, hermanos. Ahora Pablo extiende la conformación del verdadero Israel. Nos dice que no solamente está conformado por un remanente, sino que está conformado por el remanente y los gentiles que ahora están viniendo al Evangelio. Entonces, Dios es soberano y Él va constituyendo su pueblo mediante un llamamiento, no a través de una descendencia natural. Dios nos dice aquí a través de Pablo
que la descendencia física de Abraham no solo no garantiza formar parte del verdadero Israel, sino que no es necesaria. No es necesaria. Uno puede ser verdadero Israel sin ser descendiente físico de Abraham. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Pablo es el que nos enseña a interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Él las está aplicando a la iglesia. Él dice que la iglesia es el verdadero Israel, que esa profecía de restauración dada al imperio del norte se cumplió en la iglesia. Pedro utiliza también esta misma profecía de una manera implícita, parafraseándola en 1 de Pedro 2:10. Dice, en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, y fíjense en los términos, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es la misma referencia. Y para ser más claros aún, pueden leer Efesios 2:11 en adelante. Dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De qué? ¿De la ciudadanía de quién? De Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Estamos leyendo Efesios 2, verso 12, en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, en su cuerpo, en la iglesia, de los dos, un solo nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, hermanos gentiles, ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos el verdadero Israel, junto con los judíos que creen, junto con Pablo, junto con Juan, junto con Pedro, junto con Jacobo y todos los apóstoles y los primeros cristianos, que eran judíos, hermanos. Era el remanente que se salvó en el juicio de Dios. El juicio de Dios fue en la cruz, donde Dios juzgó los pecados de su pueblo y salvó a su remanente, compuesto de judíos y gentiles. Hay un verdadero Israel, hablando del Israel étnico, un remanente que fue salvo, judíos étnicos que descienden físicamente de Abraham, que creyeron en el Mesías y fueron salvos. Son hijos de Dios, son hijos y herederos de la promesa. El rechazo de Israel nunca fue total, hermanos. Nunca fue total. Muchos israelitas creyeron en Dios. Muchos de los israelitas heredaron las promesas de Abraham. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ahora, como estamos profetizados en el Antiguo, los gentiles también iban a venir a adorar a Dios. Y nuestro sentido común nos dice que va a haber más gentiles que judíos, porque Israel es solamente una nación y el mundo está lleno de naciones que iban a adorar al Mesías. Y esa transición vemos en la iglesia primitiva. En un momento los judíos eran mayoría, pero al final de la vida de Pablo los gentiles eran mayoría en la iglesia.
porque Pablo iba llevando el evangelio a todas las naciones. Y lo hizo por determinación de Dios, porque fue Dios el que hizo que la persecución se desatara y que ellos llevaran el evangelio a todos los rincones del imperio. Fue por medio de la persecución, porque los judíos tuvieron muchos problemas con ese sentido de nacionalismo. Ellos se quedaron solamente en Jerusalén y fue Dios el que los esparció por todos lados para que lleven el evangelio. Fue Dios que llamó a Pablo al final para llevarlo a los gentiles, el apóstol a los gentiles. Él hizo conocer su nombre a través del evangelio. Él se dio a conocer, Él mostró su gloria, Él mostró sus atributos por medio de la predicación de su palabra. De esta manera es como Dios obra. Y nos va a recalcar en los siguientes versículos, hermanos, por si queda alguna duda. Versículo 27. Isaías tocante a Israel decía: si fuera el número de hijos de Israel como la arena del mar, ¿todos serán salvos? Solamente el remanente será salvo. Y aquí está mencionando a Isaías 10, el juicio por Asiria. Y lo aplica a este evento del rechazo de la mayoría de los israelitas a su Mesías. Dios estaba trayendo un juicio sobre Israel. Estaba endureciendo a los demás israelitas que rechazaron a sus Mesías, para que sean condenados, para que Él muestre su ira y haga notorio su poder sobre ellos en el juicio final. Y estaba salvando, escogiendo solo a un remanente. Eso nos dijo Pablo en Romanos 11, 7 y 8, ¿recuerdan? Que era lo que estaba pasando en la incredulidad de Israel. Y fíjense, hermanos, que eso no tiene que llevarnos a una actitud de reclamar a Dios. Los judíos no tenían que reclamar nada a Dios, porque Pablo les dice más adelante que si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo Pablo? Judío, no podés quejarte, porque si Dios no intervenía escogiendo a algunos judíos para que sean vasos de misericordia, todos nosotros nos perdíamos. Íbamos a ser como Sodoma. ¿Recuerda qué pasó en Sodoma y Gomorra? Fue destruida completamente. No hubo ningún sobreviviente, solo un remanente, Lot y sus hijas. Hermanos, este es nuestro Dios, soberano absolutamente en todo. En la manera en que usa a sus criaturas, en la manera en que despliega su gloria y en la manera en que conforma a su pueblo. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Él cómo tiene que hacer las cosas? Esto debe llevar a adorar a Dios, porque en aquel día, en aquel glorioso día, las riquezas de su gloria, que Él las dispensó en nosotros, por ser sus vasos de misericordia, van a brillar como nunca. Como nunca, hermano, y nosotros vamos a estar ahí, en el esplendor de esa gloria, eternamente y para siempre. Oremos. Padre, Señor, te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Perdónanos, Señor, las veces en que somos insolentes, arrogantes y soberbios, y nos atrevemos a pedirte cuentas, a contender contigo. Oh Señor, líbranos de la insolencia. Padre, que cuando tengamos una pregunta honesta, cuando algo no estemos entendiendo, que nos humillemos bajo tu poderosa mano. Que clamemos, Señor, porque seas tú el que nos enseñes y el que nos muestres tu gloria. Que seas tú el que te des a conocer a nosotros y nos indiques si no es lícito saber lo que queremos saber, o si debemos hacer como Job,
y taparnos la boca delante de ti. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.